Hola, bienvenidos y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Les habla la licenciada Catalina Fandiño Valderrama y el día de hoy vengo a presentarles una pequeña exposición que hemos elaborado muy especialmente para todos ustedes en temas de seguridad vial. Esperamos que lo disfruten. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.3 millones de personas fallecen por accidentes de tránsito a nivel mundial. De estas cifras, el 90% ocurre en países de bajos recursos y en jóvenes de 15 a 29 años de edad, cifras realmente alarmantes. Una de las estadísticas anuales en Panamá. El promedio de accidentes mortales en tránsito supera las 434 personas y ha dejado lesionadas un promedio de 10.765 personas. Cuando nosotros manejamos de forma que podamos evitar accidentes, a pesar de circunstancias ya sea ajenas a nosotros, como lo es acciones inadecuadas por parte de otros conductores o condiciones que no favorecen a la hora que nosotros estemos manejando, es lo que nosotros llamamos manejo defensivo. Y aquí vamos con la eterna pregunta de quién maneja mejor, si las mujeres o los hombres. Que las mujeres son más cuidadosas, son más temerosas, que los hombres son más imprudentes, son más agresivos, pero aún así no es cuestión de género. No podemos llevar esta situación o a estos porcentajes a cuestión de género. Simplemente se trata de tener educación vial. Y por eso es importante conocer cada uno de los factores que puede desencadenar una serie de incidentes y que puede desencadenar hasta un accidente independientemente si quien maneja es hombre o si quien maneja es una mujer. Nosotros como conductores tenemos la responsabilidad y el deber de mejorar hábitos de conducción que pongan en peligro no solamente la vida y la integridad propia, sino también la vida y la integridad de todos los que están a nuestro alrededor, llámese conductores o también transeúntes. Entonces, la forma en que nosotros conducimos, esas actitudes que nosotros tenemos frente al volante, tenemos que también ser muy autocríticos y mejorar esas acciones y esos hábitos negativos que pueden desencadenar en no solamente en un accidente, sino en una fatalidad, pudiéndolo controlar, pudiéndolo mejorar. Tenemos tres aspectos principales del manejo defensivo. Lo principal es la actitud que nosotros tengamos frente al volante. Tenemos que ser muy responsables de que estamos manejando un vehículo, un motor, y que no es el motor el que nos maneja a nosotros. Otro aspecto principal en el manejo defensivo es el espacio, es decir, respetar siempre la distancia que tengo, no solamente con el auto o el motor que está al frente, sino también a mi alrededor. Y otro aspecto muy importante para el manejo defensivo es la visibilidad. A menor visibilidad, pues obviamente hay mayor riesgo y a mayor riesgo debo tomar mayor prevención. Para poder tomar las medidas preventivas, tenemos que identificar cuáles son esos factores primarios que pueden desencadenar una lesión o un accidente a nivel de tránsito. Vamos a comenzar a ver por los factores personales. Y cuando hablamos de factor personal, nos estamos refiriendo primero a la condición física del conductor. El factor desencadenante de la fatiga, ¿cuál es? La falta de sueño, el realizar
trayectos demasiado largos sin pausa y sin descanso, comidas muy abundantes y repetitivas, o también exposición a temperaturas elevadas. Cuando nosotros podemos detectar que estamos frente a una crisis de fatiga, cuando estamos manejando y no podemos quedarnos quietos, sino tenemos que estarnos moviendo constantemente, cuando sentimos como ya una sensación de hormigueo en las manos, en los pies, cuando constantemente estamos tocándonos la cara, estamos tocándonos el cuello, cuando hay como esa demasiada inquietud de estar en constante movimiento. Eh, Cuando ya hay cansancio o un malestar general, cuando los ojos ya comienzan a picar o comienzan como a arder y tenemos que hacer un parpadeo constante, y ya comienza como el cuerpo a adormecerse. Ahora bien, cuando nosotros ya detectamos eso, es decir, cuando nosotros estamos manejando trayectos muy largos de David a Panamá y hay un punto donde ya comienza un cansancio, como una pesadez en los ojos, donde ya cuando se pasa a San Carlos, Coronado, ya se comienza como un constante movimiento y no se ha hecho ninguna pausa, es cuando ya estamos detectando, identificando que estoy fatigada. Y si estoy fatigada, pues tengo que tomar una medida preventiva para no ocasionar un accidente y no ocasionarme un accidente. Entonces, bien, es importante, si vamos a realizar viajes demasiado largos, de demasiadas horas, dormir previamente bien, haber dormido suficiente, eh, evitar esos trayectos largos sin haber descansado o sin haber hecho unas pausas, ya sea para hidratarse o ya sea para estirar. Y es muy importante para las empresas que manejan logística de cargas y que tienen todo un lote, es importante que la empresa tenga identificados lugares donde los conductores pueden llegar a descansar, a estacionarse, y ya sea a verificar el, el- a verificar el auto o a descansar un rato, dormir una siesta o alimentarse, comer, etcétera. Se recomienda el realizar cada 4 horas paradas, descansos, ya sea para ir al baño, para alimentarse, para descansar. Es muy importante la vestimenta, es muy importante que cuando vayamos a hacer trayectos demasiado largos, de demasiadas horas, no tener ropa ajustada, porque esto desfavorece el tema de la circulación, sobre todo cuando se pasan demasiadas horas sentados. Y igual los zapatos, es muy importante no conducir descalzo, y en el caso de las mujeres que utilizan tacones demasiado altos, eso también puede ocasionar un accidente. Entonces se recomienda que dentro del carro, para manejar, tenga unos zapatos que sean bajitos, obviamente cómodos, y cuando se tenga que bajar, pues se los cambia por los tacones. También es importante ajustar bien el asiento y el reposacabezas. Esto es muy importante, sobre todo para el tema de la columna. Cuando se viajan trayectos muy largos, hay un momento en que, de acuerdo a como esté posicionado el espaldar, va, va a comenzar un dolor en los hombros. Cuando se comienza con ese dolor en la parte superior, es porque tenemos que ajustar el asiento para que haya una mayor comodidad
sin, sin tampoco que quede demasiado acostado, ¿no? Para que tenga, o sea, siempre teniendo una buena visibilidad. Conducir a una velocidad no superior al límite de lo establecido por las señales de tránsito. Esto porque cuando se maneja demasiado rápido, cuando se maneja a velocidades que superan el límite, también esa actitud genera una fatiga. ¿Por qué? Porque requiere que el conductor esté demasiado, tiene que estar 3 veces más atento y prevenir 3 veces más de cualquier accidente o cualquier incidente que pueda ocurrir. Obviamente, al manejar a velocidades demasiado alto, de límite de velocidad, pues le está generando un estrés y una fatiga y una tensión innecesaria. Es importante dentro del auto mantener una temperatura que no sea menor de los 20 grados ni mayor a los 21 grados. ¿Por qué? Porque una temperatura demasiado alta, es decir, un carro demasiado frío, hace que se genere una especie de fatiga. ¿Por qué? Ya sea que las manos se comienzan a adormecer, el cuerpo se comienza a adormecer, aunque la persona diga, no, es que con el frío no me duermo. Puede que no se duerma, pero el organismo está recibiendo esa tensión y esa tensión genera fatiga. Ahora, cuando se presenta ya en un estado de somnolencia, cuando ya no se da cuenta cuando parpadeó, es obligatorio realizar una parada para dormir entre 15 y 20 minutos. Refrescarnos el rostro con agua fría siempre va a mejorar muchísimo, nos va a ayudar muchísimo para evitar la fatiga. Pero es muy importante el tema de la hidratación. Siempre estar tomando agua y estar bien alimentado sin llenarse tanto porque la sensación de pesadez, de abundancia, de haber comido demasiado también genera pues esa somnolencia y esa va generando, desencadenando esa fatiga sin darse cuenta. Pero es muy importante la hidratación porque cuando no nos hidratamos de forma correcta también comenzamos a sentir esa fatiga, ese sueño, ya nos comienza como a tener cierto malestar muscular, cierto dolor muscular y también es por la falta de hidratación. Dentro de los factores personales también tenemos las condiciones psíquicas del conductor. Ya vimos las condiciones físicas y ahora vamos a ver las condiciones psíquicas. Las condiciones psíquicas es una condición que tal vez no tenemos muy en cuenta y podríamos decir que es la que más influye en el momento en que ocurre un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque cualquier condición que altere los sentidos del conductor, esa condición, esa alteración, influye inmediatamente en la capacidad de tomar la decisión correcta. Y si no se toma la decisión correcta en el momento correcto, puede desencadenar un mayor riesgo a sufrir un accidente. Entonces, cuando hablamos de condiciones psíquicas, estamos hablando de depresión, estamos hablando de temeridad, estamos hablando de agresión y susceptibilidad. Ahora bien, una persona que está en un estado depresivo y que está frente al volante. Entonces, la manera en que va a conducir puede desencadenar o un aumento de la fatiga, porque obviamente está en una condición emocional baja. Hay una disminución de la tensión porque una persona con depresión está en modo off, ¿no? Está, todo lo que está alrededor está, pero no está. Y si la persona toma medicamentos, pues va a alterar no solamente el sistema físico, es decir, no solamente la puede colocar en un estado demasiado relajado, que puede provocar también
adormecerla, sino también no va a tener la misma reacción ante una situación eh, de riesgo. Ahora bien, tenemos el otro lado, que es un conductor atrevido, un conductor que es totalmente imprudente, un conductor que es irresponsable en el momento de conducir, eh, los conductores que manejan de forma temeraria. Es una condición psíquica que puede desencadenar un accidente de tránsito y no solamente lo puede ocasionar para él mismo, sino esta clase de conductor que es la más peligrosa. Es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces quienes resultan afectados no es el conductor temeroso, sino son las personas que están alrededor, las que resultan perjudicadas. ¿Por qué? Porque hizo accidentar a, porque hizo chocar a, porque de frente se estrelló contra, pero el temerario no. Entonces es muy importante cuando nosotros estamos manejando, nosotros podemos identificar cuando estamos 100% los ojos puestos en la tarea, nosotros podemos identificar si el conductor que tenemos adelante, atrás o a los lados es un conductor atrevido, es un conductor que está con una actitud eh, de temeroso. Ahora bien, otra condición psíquica que puede presentar un conductor es la agresividad y la susceptibilidad. Es decir, cuando ahí tenemos una falta de control frente a situaciones, esa falta de control puede desencadenar, o si bien una violencia descontrolada o una agresividad descontrolada. Una persona demasiado susceptible no se diferencia de una persona demasiado agresiva. ¿Por qué? Porque ninguna de estas dos personas con estas características pueden manejar su reacción, sino que son personas emocionales y se dejan llevar es por lo que sienten. Entonces, una persona demasiado susceptible puede ser más, pueden reaccionar de forma más agresiva porque puede reaccionar de una forma descontrolada a la persona que ya es agresiva. Entonces, estas dos clases de estas condiciones de estos dos conductores también son un factor muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta para poder tomar las medidas preventivas a la hora de conducir. Una actitud negligente por parte de un conductor también es otro factor personal dentro de esta condición psíquica que puede desencadenar un accidente de tránsito. Entonces, cuando tenemos esos comportamientos de un conductor descuidado, de un conductor que no cumple con las normas, ya sea de las normas de seguridad por la Autoridad de Tránsito de Panamá o no cumple, no quiere cumplir con las normas internas de la empresa, es decir, cuando la empresa ha establecido, por ejemplo, que en sus vehículos de empresa no se debe transportar personas, terceros, eh, ni familiares, o no se puede transportar otro trabajador que no esté expresamente autorizado. Esa serie de incumplimientos, de no acatar esas normas, de un conductor que chatea mientras conduce,
que no utiliza manos libres, sino que está con su teléfono, un conductor que pasa un accidente y está conduciendo y está grabando para después subirlo a las redes. Eso, esas actitudes, esos comportamientos es lo que hace que un conductor sea negligente y obviamente exponga a los demás conductores a un accidente de tránsito. Es muy importante que las empresas tengan no solamente una norma interna para los conductores de vehículos de empresa, sino que también tenga a nivel interno las sanciones correspondientes de acuerdo a las acciones que incumpla. Es muy importante a nivel de empresa que lo tengan establecido. La influencia de drogas, la influencia de alcohol y la influencia de fármacos que no tengan que ver con drogas también influyen mucho en la conducción. Cuando nosotros conducimos bajo efectos de sustancias, ya sea alcohólicas o de drogas, pues es muy bien sabido y esto pues aunque lo sabemos, pero aún así que no debería presentarse, pero aunque hay mucha publicidad al respecto, no falta el conductor que maneja ebrio. Hemos conocido muchos casos aquí en Panamá muy graves de conductores ebrios que le han arrebatado la vida eh, a familias y es muy triste que se dé esta clase de condición. Eh, Más que cuando hay este tipo de alto riesgo de accidente, pues está tipificado en el Código Penal, ¿no? Es importante dentro de las empresas que también haya de forma como un programa establecido donde se realicen exámenes de control de forma periódica. En el código de trabajo se establece que el trabajador está en la obligación de acatar esa disposición interna, es decir, ningún trabajador puede negarse a que se le realicen estos exámenes. No solamente a las empresas lo ampara el Código de Trabajo, es importante también que tengan un reglamento interno donde también allí se establezca. Y es importante también que las empresas tengan desarrollado programas para saber con qué periodicidad lo pueden hacer, lo van a hacer, ¿no? Bueno, y es importante que todos los costos que se generan estos exámenes pues son asumidos por las empresas. Es muy importante que a los trabajadores se les indique ya como a nivel de capacitación, de formación, todo este tema de prevención. Es muy importante que los trabajadores conozcan que no necesitan tomar una droga alucinógena para que genere un efecto relajante. También hay muchos medicamentos y muchos genéricos que también pueden tener una reacción contraria a lo que se quiere. Cuando nosotros estamos tomando analgésicos, cuando estamos tomando antiarrítmicos, cuando estamos tomando antidepresivos, cuando estamos tomando estimulantes, antihistamínicos, todas estas clases de medicamentos tienen una serie de efectos sobre el organismo. Eh, Produce somnolencia, entonces si toma analgésicos, el trabajador no es apto para conducir, si está bajo tratamiento de cadeína, de narcóticos, si está bajo con tratamiento de antigripales, si está bajo tratamiento de diazepam, o sea, todo este listado que está aquí. Es muy importante que las empresas desarrollen
cierta, cierta capacitación, ciertas charlas de seguridad para que los trabajadores sean conscientes que si están tomando algún tipo de tratamiento o que si tienen alguna gripe y que no sea medicado, sino que se automedican, también sean muy responsables de lo que están tomando, porque todo medicamento, hasta una aspirina, tiene efectos secundarios y no solamente tiene efectos secundarios, sino que tienen una reacción hacia el organismo y tenemos que saber si esa reacción es negativa o positiva para la actividad que estamos desarrollando. Pasando a otro factor que no es ya el personal, sino ambiental. Estos factores son muy importantes cuando estamos ya frente a ellos, tomar las medidas preventivas. A diferencia del personal, el factor ambiental nosotros no lo podemos controlar. Nosotros ahí, a nivel humano, lo que tenemos que hacer es adaptarnos y nos adaptamos ¿cómo? Tomando las medidas preventivas, tomando las precauciones cuando estamos frente al volante. Cuando estamos frente a la presencia de viento superior a 30 kilómetros, es cuando tenemos que extremar las medidas, las precauciones, sobre todo porque hay un riesgo de caída de objetos. Yo creo que hemos de recordar cuando hay temporadas en Panamá donde hay vientos demasiado fuertes, que se caen árboles, se caen ramas. Eh, Tenemos que tener esas precauciones cuando estamos manejando. Y bueno, obviamente adecuar la velocidad del vehículo cuando hay ráfagas de viento. Si nosotros vamos a mayor velocidad, pues mayor riesgo de que el carro se vuelque. Otro factor ambiental, la lluvia, que es, por ejemplo, en este momento que lo estamos viviendo, tenemos que, sobre todas las cosas, evitar los excesos de velocidad y obviamente evitar acelerar bruscamente. Es muy importante que cuando el piso está mojado y más cuando es carretera, el piso pues se vuelve más resbaladizo por el combustible y la gasolina que queda allí. Eso sumado pues al agua pues se va a volver más resbaloso. Y si no tenemos, si las llantas no están en buen estado, pues estamos triplicando el factor de riesgo. Es importante cuando si el vehículo hace aquaplaning, debe mantenerse la dirección firme y por nada del mundo frenar, porque pues eso hace que las ruedas patinen y es donde puede hacer eh, giros bruscos. Lo que se debe hacer cuando caemos frente a un charco de agua que genera este derrapamiento, es inmediatamente sostener fuerte el, el timón y soltar, ni frenar ni acelerar, porque el mismo carro frena. Y si frenamos bruscamente, peor. Cuando en la carretera nos encontramos con este factor ambiental como es la niebla, muchas veces en el caso de Chiriquí a Bocas del Toro, o muchas veces en el caso después de Santiago, que hay, aunque en Santiago, yendo para Santiago, la niebla no es muy espesa, pero sí hay puntos carretera donde, sobre todo de Chiriquí a Bocas, que la niebla es demasiado espesa. Tenemos que extremar las medidas de precaución al volante. ¿Y cuáles son esas medidas de precaución que tenemos que extremar? Medir la velocidad, bajar la velocidad porque no tenemos visibilidad. Siempre antes de manejar tenemos que verificar que todas las luces estén funcionando, tanto las luces estacionarias como las luces, las altas, medias y bajas, y también las luces halógenas. Verificar que el limpiaparabrisas esté funcionando, eh, y cuando estamos frente a esa situación de una niebla muy espesa, tomamos como referencia la marca
que esté, la marca vial que esté a mano derecha de la calzada. Eh, Ahora bien, ¿qué hacemos si no hay demarcación? Bajar la velocidad, colocar las estacionarias y seguir muy lentamente. Es muy importante el tema de la velocidad. Ahora, cuando estamos frente a este tipo de condición ambiental, es importante no utilizar las luces largas, porque el efecto va a ser un efecto espejo, entonces va a ser un efecto bastante riesgoso para todos los conductores. Es importante cuando estamos conduciendo frente a condiciones climáticas de temperaturas elevadas, siempre revisar que a nivel interno del vehículo propio, vehículo de empresa, independientemente, o equipos pesados, siempre cuenten con el parasol en buen estado, ya que es de muchísima ayuda, sobre todo cuando hay en ciertas horas del día, cuando el sol hace un brillo, un resplandor, donde lo que hace es encandilar y no se puede ver, se disminuye un poco la visibilidad. Entonces es importante que el parasol esté en buen estado. Cuando ocurre ese momento de brillo que encandila y no se puede ver, bajar la velocidad, no rebasar ningún carro, eh, y también eh, controlar, cuando estamos frente a estas temperaturas elevadas, controlar también la temperatura del motor. También tener en cuenta que la aguja debe en realidad estar en buen estado, porque muchas veces el conductor se confía de lo que establece la aguja y resulta que la aguja no está funcionando. Entonces es importante de allí las inspecciones, tanto anuales como las inspecciones periódicas de los equipos, para que todo funcione correctamente. Otro factor que tenemos que tener muy en cuenta y es muy importante es el factor técnico. El estado del vehículo es vital para la prevención y toma de medidas preventivas de accidentes de tránsito. Nosotros como conductores somos responsables de verificar el buen funcionamiento de todos los mecanismos del vehículo, ya sea vehículo propio o vehículo de empresa. A nivel de empresa, es importante que se tenga establecido un programa de verificación diaria o un checklist donde el conductor es el responsable tanto de verificar el buen funcionamiento del vehículo de forma diaria y también es responsable de firmar ese registro. Tenemos la responsabilidad de verificar que las luces estén funcionando, que los niveles de líquidos estén correctos, que el limpiaparabrisas esté funcionando correctamente, el nivel de las llantas que esté correcto. Y es también importante el realizar una inspección técnica. Esa inspección técnica va a ayudar a comprobar que el estado del vehículo es el correcto para circular y que no hay ninguna clase de deterioro o ninguna clase de riesgo potencial de accidente, donde obviamente el conductor va a tener esa tranquilidad y esa garantía de que todo funciona como debe ser. Eh, el conductor también es responsable de verificar el estado de las llantas, el estado de los neumáticos, eh, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento. Las condiciones de las vías o las condiciones de circulación es otro factor técnico que tenemos que tener cuenta y considerar al momento de tomar precauciones y medidas preventivas, ¿no? Eh, la deficiencia del diseño vial, la falta de señalización, una mala iluminación de vías, carreteras en mal estado, carreteras mal acabadas, carreteras demasiado lisas,
Todas esas condiciones pueden ocasionar un accidente. En este caso, el conductor debe disminuir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y encender las luces de cruce para mayor visibilidad. Cuando nosotros estamos en carretera, estamos muy propensos a tener situaciones imprevistas. Cuando se presenten esas situaciones, tenemos que saber cuáles son las medidas preventivas que vamos a tomar. Si se nos revienta un neumático mientras estamos manejando, es importante por ningún motivo pisar el freno, sujetar fuertemente el timón y girar lo necesario para mantener la dirección. Si hay algún caso, alguna situación donde los faros del vehículo encandilan y me obstaculiza la visión, entonces circular con precaución, disminuir la velocidad, importante jamás realizar adelantamientos y no mirar directamente los faros del otro vehículo. Si hay una situación en que el vehículo comienza a incendiarse, que hay una situación de conato de incendio, lo principal es cortar el encendido del motor y apartarse de la carretera. Por ningún motivo sofocar ese conato con agua y siempre el agente extintor que vamos a utilizar es el BC. Sofocar siempre el conato por la rendija del motor, no por encima del motor. Si siente sueño, detenerse el coche, importante hidratarse y también importante bajarse del coche, caminar un poco, activar más el cuerpo para evitar esa fatiga y ese adormecimiento. Bueno, y así llegamos al final de esta corta presentación de nuestro temario de seguridad vial. Originalmente el temario es un poco más largo, un poco más extenso, pero queríamos que conocieran un poco de nuestro programa de formación. Invitarlos muy cordialmente a que visiten nuestra página web consultoriasproductivas.com y recordarles que el programa de formación empresarial lo estaremos desarrollando junto con la Cámara de Comercio de Panamá. Allí ustedes pueden solicitar mayor información acerca de nuestros temarios. Tenemos más de 20 temarios donde estamos brindando a través de formación a sus trabajadores soluciones para prevenir accidentes, enfermedades y mejorar no solamente la calidad de vida de sus colaboradores, sino también mejorar la productividad de su empresa. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por haber visto nuestro curso virtual y quedamos a su entera disposición. Cuídense mucho y esperamos verlos pronto.